acumulado para poder empezar a adquirir los materiales, los insumos y los servicios, ¿verdad? Los profesionales para trabajar sobre esa planta. Inicialmente, cuando queremos meternos a un nuevo proyecto, y la mayoría de las empresas lo manejan así, lo que hacen es pedir un financiamiento, ¿ya? Y la razón que se le pone al financiamiento y la banca lo acepta es que lo quiere para capital de trabajo, ¿verdad? Y eso ¿cómo se llama? Dentro de sus líneas de crédito lo manejan los bancos. Pero si usted lo va planificando, ¿verdad? Debidamente bajo una evaluación constante, que es lo que hicimos con la ejecución presupuestaria, porque la ejecución presupuestaria no solo es el hecho de ir sumando y restando, ¿verdad? Sino que es el manejo que usted va a hacer de todos esos movimientos y que al final va a llegar a obtener un capital necesario para poderlo invertir. ¿Por qué debe de procurar eso si ese es el objetivo? Es más barato. Es decir, no va a estar pagando intereses, los réditos que decían antes, ¿verdad? Nuestros papás, sino que va a ser más barato. E inclusive es dinero propio que al final de terminar la construcción o el emprendimiento, como dice acá a largo plazo, no va a ser necesidad de pagar caro esa inversión, como lo puede suceder con un préstamo bancario. Eso depende de cómo se manejen las estrategias. A lo mejor sí va a necesitar un crédito, pero ya no va a ser con las grandes cantidades que le va a costar la inversión nueva. El término capital se refiere a los activos fijos que se usan para la producción. Hablando económicamente, ojo, por favor, no se vayan a confundir cuando hablamos de capital contable, que es la parte del patrimonio. Cuando hablamos de capital, digamos, fijo o capital sólido, se refiere precisamente a los activos fijos que se manejan dentro de cada instalación, de cada empresa. Y son los que sirven para la producción, ¿verdad? Mientras que el presupuesto es un plan que presenta en forma detallada los flujos de entrada y salida. El presupuesto de capital es un esquema de los gastos planeados sobre activos fijos y la preparación del presupuesto. Digamos, si lo queremos ir separando, creo que cuando vean ustedes que el presupuesto de la empresa privada, ahí lo van a ir viendo por sectores, ¿verdad? No sé si todavía ya están viendo el presupuesto por resultados, que es lo que más se está exigiendo hoy, pero que nadie lo está aplicando, sino que es el presupuesto por objetivos o el presupuesto, se me ha olvidado el otro nombre, que en alguna medida no llega más allá de, ¿verdad? Es decir, de resultado es obviamente lo que me va a visualizar si la inversión tiene sentido haberla hecho. Si es por objetivos, cuando usted dice y se pondrá en marcha el negocio de la venta de bolsas en un sector X, y cuando usted ya pone en marcha la venta de bolsas en ese sector X, ya cumplió el objetivo. Cuando lo dice que es por resultados, si esa inversión en ese sector X va a tener el retorno que se pretende obtener, es decir, si la venta va a ser la que esperamos, si la ganancia va a ser la que esperamos, porque también puede ser de que como es un mercado duro o un mercado con mucha competencia,
vamos a tener que meter muchas ofertas y eso me disminuye la utilidad, etcétera. Una serie de cuestiones que se van presentando y que, repito, no es solo de decir nos metemos en el mercado y punto, ¿verdad? Y ya estuvo, ahí terminó todo. Ese es por objetivo. Se me ha olvidado el otro, pero le digo, hoy la mayoría de empresas deberían de estar aplicando el presupuesto por resultados. El presupuesto de capital implica calcular el beneficio futuro de cada proyecto. En eso estamos claros. Es decir, nosotros necesitamos saber cuál es el retorno de la inversión. Tenemos que conocer el flujo del dinero en el tiempo. ¿Ya? Tenemos el flujo de caja que lo hemos elaborado en las contabilidades, en A2, precisamente los que estuvieron conmigo, y que es una forma de poder ir conociendo cómo se está moviendo el dinero, solo el efectivo, ¿verdad? Ahí no entran otro tipo de movimientos más que el efectivo. Por lo tanto, nos va indicando en cómo se va dando. El flujo de efectivo como estado financiero, es uno de los 5 estados financieros que se presentan, me va indicando dónde tengo colocada la plata. Si lo tengo en operaciones de actividad, ¿verdad? En actividades de operación, es al revés. Si lo tengo en actividades de operación, en actividades de inversión, ¿verdad? O en actividades de operación, inversión, de financiamiento, etcétera. Entonces, tenemos que saber dónde está colocada la plata, porque si nosotros llegamos a manejar ese flujo de dinero o ese flujo de efectivo, podemos evaluar si donde está colocado se está obteniendo el resultado que esperamos en la cantidad planificada, ¿verdad? Porque eso no es así nomás. El valor actual de los flujos de caja después de considerar el valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Que es un poco los métodos que vamos a ver más adelante. No es solo de saber de que hoy voy a tener 100,000 y lo voy a distribuir en los 12 meses, ¿verdad? Lo que corresponde, y, y ese es el dinero que vamos a estar, digamos, invirtiendo en el tiempo, sino que esos 100,000, si lo dividimos en cada uno de los meses, ese dinero que yo dividí de manera sencilla, ¿cuánto va a costar ese dinero en el mes que me corresponde utilizarlo? De aquí a septiembre del 2022, por ejemplo. Yo estoy haciendo mi valoración presupuestaria en el tiempo, repito, y el dinero que pienso invertir en todos los eventos que la empresa va a tener. Pero esos 100,000, de acuerdo a las condiciones y variables que he considerado, va a valer lo mismo a diciembre del 2022, partiendo de enero del 2022, o a lo mejor cuando llegue a diciembre ya no va a costar 100,000, sino que va a costar a lo mejor 95,000. Hay $5,000 de pérdidas por pérdida de valor del dinero en el tiempo. A eso se refiere, ¿verdad? Y espero explicarme con eso. La cantidad de años que el flujo de caja del proyecto debe pagar la inversión inicial capital. Inversión inicial de capital. Cuando nos metemos, repito, a la parte del financiamiento, entonces ahí tenemos que hacer una mejor valoración. El banco va a seguir cobrando su dinero y la tasa de interés que el banco le cobra está en función precisamente de la pérdida de valor de ese dinero. Cuando le dice que le va a cobrar el 10%, ellos ya calcularon que en el tiempo el dinero va a perder cierto valor, porque así es, siempre ha sido así, ¿verdad? El costo de la vida que nosotros mencionamos, que cada vez está peor,
es precisamente por la pérdida del valor del dinero en los bienes que se compran, que se adquieren. La crisis se da porque los salarios siguen siendo los mismos. Y si usted gana 500, 700, $1,000 mensuales, cuando ya lo que compró usted ahora y lo que va a comprar de aquí a diciembre, digamos, este, ya esos $1,000 o $500 que gana, no son $500 en diciembre, no son $1,000 en diciembre, sino que es menos. Y es menos por varias cosas, por las circunstancias que se están dando en la crisis del mercado y porque a veces también los productos de época adquieren mayor precio. O al revés, los productos que escasean, precisamente por escasear, adquieren mayor valor, porque no hay mucha oferta. La demanda es mayor, pero la oferta disminuye. Es lo que ha pasado con el petróleo. La OTAN, no sé, no, la OPEP, perdón, que es la organización que aglutina a todas las empresas productoras de petróleo, eh, maneja el mercado del petróleo en el mundo. Ellos deciden en qué momento disminuyen la producción de petróleo, ¿verdad? Para mejorar el nivel de precios en el mercado. Hace un par de años o hace varios años, ustedes se dieron cuenta, pongámosle 4 años, que el petróleo tuvo una tendencia a la baja exagerada. Llegó a costar el barril del petróleo $34 o 40, algo así. 40, más o menos. ¿Qué significó eso? Que el galón de combustible casi llegó a los $2 en nuestros países y así fue disminuyendo. Pero ¿cuál fue la intención? Fue una intención bastante política porque al hacer, digamos, bajar el precio del galón del petróleo, tenía implicaciones económicas en países de oposición a los gremios que dominan, que en este caso es el gran capital, ¿verdad? Ya llámese Estados Unidos, llámese Europa. Cuando ese fenómeno se dio, se llegaron al nivel del costo, básicamente, de producción que cada empresa tenía. Se decía que Kuwait, que era, digamos, uno de los máximos, que es uno de los máximos productores de petróleo a la par de los Emiratos Árabes o Arabia Saudita, decían de que ellos podían aguantar hasta $34 la baja del precio del carburo. Pero hay otros como Venezuela que sus costos andan arriba de los $60. Entonces, uno de los objetivos obviamente eran este tipo de países que están en oposición. A Venezuela lo llevaron a tal extremo, de tal manera que hoy pues enfrenta la crisis que maneja en estos días. O sea, un efecto que le ha durado y le va a seguir durando por mucho tiempo, aparte de otros embargos políticos que los mismos Estados Unidos le ha impuesto, como los tiene Cuba. Pero lo que quiero decir es que los mercados juegan con los precios de acuerdo a las condiciones del mercado internacional o de acuerdo a condiciones políticas internacionales. Hoy la cosa se ha, digamos, como nivelado. Sin embargo, hemos sentido el alto costo del petróleo, pero porque ya están interviniendo China y Rusia de manera activa. Recordemos que Rusia viene de una disociación de estados desde los años 90, básicamente cuando a través de una política que se llamó la perestroika, desintegró la Unión Soviética, es decir, todos los países que conformaban la Unión se independizaron y por último pues solo quedó Rusia como país único. Y algunos países que se quedaron con Rusia y quedaron como Estado, así como los Estados Unidos de Norteamérica, que son independientes entre sí, pero los une una ley federal. Son juegos que se hacen de manera política. Pero la intervención de los mercados, y hoy más de China,
¿verdad? Porque China ha aparecido como un monstruo comercial, está tambaleando todo el mercado. Esto va a durar quizás como unos 10 años más, cuando ya se nivelen todos los mercados y se vaya a estabilizar el comportamiento digo, no los precios. Los precios van a seguir tambaleando de acuerdo a cómo se muevan la oferta y la demanda. Evaluar el riesgo, ¿verdad? Riesgo siempre hay, no solo los que acabo de mencionar, que en ese cambiante constante del mercado, sino que los riesgos propios de cada empresa o de cada tipo de empresa, de negocio. Si usted tiene una cadena de gasolineras, su riesgo es mayor que si tuviera una cadena de tiendas de librería. Ambos productos son inflamables, algunos productos agarran fuego fácilmente, pero los riesgos que tiene una papelera o una librería, ¿verdad? O una papelera, si quiere llamarlo así, es menor en cierto grado que una gasolinera. Una papelera le va a agarrar fuego si usted enciende un fósforo y lo tira donde están los cuadernos. Una gasolinera le va a agarrar fuego si usted agarra el teléfono y quiere hacer una llamada ahí en la gasolinera. ¿Ya? Son condiciones que de mayor riesgo que hay que cubrirlo. ¿Y qué queda? Pues simplemente advertirle a todo mundo de que no haga esas cosas, porque podría tener tragedias bastante fuertes. Y otras consideraciones que hay que tomar, ustedes han visto que hay cumbos de arena en cada gasolinera, porque el fuego de la gasolina no se combate con agua, al contrario, lo que hace es echarle arena para apagar el fuego. Este en términos, digamos, físicos, pero en términos de mercado, una empresa que emite bonos de inversión o títulos valores para venderlos, en el mercado secundario o en el mercado primario también tiene ciertas condiciones de riesgos uno con respecto al otro, uno tiene más que el otro. En el mercado bursátil, en la bolsa de valores, ese mercado es bastante dinámico y volátil. Entonces, usted tiene que saberlo manejar. En el mercado secundario, que es la distribución de los títulos valores de manera directa entre empresas, pues eso ya es más seguro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ese mercado secundario me va a proporcionar una tasa de interés de retorno, un interés de perdón, un valor de retorno, menos que si lo pongo en la bolsa de valores, que el riesgo es mayor. Por eso la frase que a mayor riesgo, mayor ganancia, funciona de esa manera. Entonces, hay que evaluar esos riesgos que se tienen físicos y monetarios. Y otros factores, ¿verdad? Que ya les había mencionado, la parte de la inflación, la parte de las pandemias, que eso pues por nadie pasaba, tomarlo en cuenta. Y ahora sí, más que dicen de que el virus vino para quedarse. Y ¿cómo se llama? Las malas lenguas dicen de que hay más virus que van a seguir funcionando y que van a ocasionar más muertes. Hay que tener cuidado con eso. La importancia. Un error en la elaboración del pronóstico de requerimiento de activos puede tener serias consecuencias. Si la empresa invierte una cantidad excesiva en activos, incurrirá en gastos más fuertes. Por eso que se deben de contratar, por supuesto, a expertos que conocen del tema. Las capacitaciones en las empresas es fundamental. El temor de las empresas, y ya se los he mencionado con anterioridad, es de que no capacitan a su gente porque una vez capacitados se van. Pero usted necesita de gente capacitada.
¿Qué les sale más barato a los empresarios? ¿Capacitar a su gente o contratar gente experta? Gente que ya tiene la experiencia y el conocimiento para poder hacer frente a un tipo de, de proyecto. Un especialista no le va a ir a cobrar 5 centavos, que es lo que le puede cobrar el empleado. ¿Qué le va a cobrar el empleado? Pues realmente su salario normal, ¿verdad? Que se le está pagando. Y además de eso, lo que le va a pagar en capacitación. O sea, si comparamos las inversiones es nada. Sin embargo, todavía sí tiene temor de que una vez que termine su capacitación se vaya. Claro, si el ambiente y el salario no mejoran y la empresa sí mejora, pues obviamente que ese empleado se le va a ir. Eso, aunque usted no estudie pues sobre eso, el empleado se va a ir. Porque los mercados también, repito, andan buscando gente que tenga un poquito más de experiencia, aunque los niveles de salario pues siempre se mantienen. Sin embargo, si no gasta una cantidad suficiente en activos fijos, puede surgir dos problemas. Primero, su equipo puede no ser lo suficientemente eficaz para para capacitarla y producir en una forma competitiva, que es lo que estaba mencionando, ¿verdad? Es decir, si no se invierte en capacitación, pues obviamente no se van a tener buenos resultados, porque se va a estar en un atraso. La palabra no es esa, un atraso, sino que no va a estar en el día a día sobre la situación en el mundo. Y la otra es que si tiene una capacidad inadecuada, puede perder una porción de su participación de mercado a favor de las empresas rivales. Es el jueguito que siempre se da. Es la famosa competencia. Si el cliente no está conmigo, pues obviamente está con el competente, ¿verdad? Si yo no lo traté bien, si yo no lo vendí bien, si yo no preparé a los empleados para que atiendan bien a los clientes, si yo no tengo los productos actualizados para que el cliente se interese en mi empresa, yo me voy a quedar rezagado y voy a ir para abajo. De hecho, pues muchas empresas así han ido quebrando, ¿verdad? Por no querer invertir. Hay empresas que inclusive utilizan el concepto de dejar hacer, dejar pasar. Eso en administración ustedes lo han visto cuando hay un tipo de liderazgo de esa manera. Es lo que la inercia del mercado le da. Y si usted no hace nada porque la gente conozca su producto, aunque su producto sea muy bueno, entonces va a llegar la gente nada más que lo conoce y la divulgación de su oferta es a través de boca en boca. ¿Es el más barato? Sí, es el más barato, pero no crece, no crece en la velocidad que debería serlo. Esa es cuestión de cada quien. El significado del presupuesto de capital es una herramienta esencial en la gestión financiera. Todas las empresas y, y de obligación de mediana para arriba deben de tener un presupuesto. Y no solo por un simple requisito. Las instituciones financieras cuando la empresa va a adquirir un crédito le exigen presupuesto. Y de una manera rápida se diseña y se entrega, pero no se ocupa para uso de la misma empresa. El presupuesto de capital proporciona un amplio margen para que los gerentes financieros evalúen diferentes proyectos en términos de su viabilidad para invertir en ellos. Ustedes deben de irse familiarizando con la palabra de escenarios financieros, escenarios económicos.
dentro de la actividad, inclusive cuando iniciamos el ciclo que yo les hablaba sobre el instinto de investigación que deben de tener, la primera situación que hay que dar es preguntarse. Ustedes deben de estar en constantes preguntas en el tiempo. ¿Por qué tal cosa? ¿Cómo hago tal cosa? ¿Qué se hace para obtener tal cosa? Etcétera. Deben de estar en esa dinámica. Si la competencia lo está haciendo mejor, ¿por qué lo está haciendo mejor? Si logra averiguar eso, pues yo puedo diseñar algo nuevo para poder estar en la competencia, etcétera. Entonces, eso es la actividad de la parte gerencial. La parte gerencial que se mete en actividades operativas pierde mucho, o tiene muchas desventajas en la parte de liderazgo, para lo cual ha sido contratado. A veces se dice, no, yo me pongo a la par de los empleados para que ellos vean que yo también tengo el compromiso de salir adelante y tengo que empujarlos. Ese es un error. Un empleado no lo va a medir por eso. Lo va a medir precisamente por la orientación que usted le dé para que salga del problema en el que está. Y no solo le ayuda a salir del problema, sino que le está dando la oportunidad de tener un aprendizaje en el desarrollo de su trabajo. Pero también se da el famoso recelo profesional. O sea, a veces cuando llega un empleado que a lo mejor académicamente sabe más que el jefe, no le dice cómo se hacen las cosas en la empresa porque tiene miedo de que al saberlo le vaya a quitar el trabajo. Ese es un mal pensamiento, un pensamiento que no debe de manejarse dentro de profesionales. Si están en un puesto de mando, en un puesto de liderazgo, lo que hay que hacer es ver cómo sus empleados llegan a conocer lo que usted sabe. Eso le facilita el trabajo, porque ya no se mete usted en actividades operativas, sino que hacen las cosas ellos por usted. Usted tiene que estar en una situación de miramiento, o sea, la palabra miramiento, es decir, de estar observando cómo realizan el trabajo cada uno de sus empleados, ¿ya? Y estar en una plática constante y dinámica. Preguntarle, mira, ¿y cómo te va? ¿Tienes algún problema en lo que estás haciendo? Y ahí se va indagando realmente cómo está operando la empresa y de una manera pues indirecta irla mejorando. Es una dinámica de comunicación. Aparte de todo. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Perdón que lo interrumpa, pero quisiera participar. Diga. Fíjese que actualmente mi persona está pasando lo que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Lo qué, perdón? Lo que estamos estudiando, lo que estamos ahorita desarrollando. Ah, ok, sí. Entonces, solamente quería hacer yo énfasis, ¿verdad? De que es incómodo cuando el jefe, o sea, el propietario de la empresa sabe que X empleado tiene una capacidad académica, intelectual y colectiva para desarrollar su trabajo. Por ende, presenta muchas trabas y créame que para uno como persona es difícil trabajar así. Entonces, todo lo que usted está prácticamente mencionando, analizando e interpretando, créame que mi vida personal estoy pasando eso y créame que es difícil. Sí, Solamente eso quería hacer énfasis. ok, muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Sí, lo que pasa es, y siempre, no sé, el temor a ser sustituido, ese es cuando hay inseguridades, y eso es lo que yo tal vez el mensaje final y con su participación, muchas gracias, es que ustedes deben de realizar su trabajo con toda la seguridad que ello conlleva. Si ustedes están seguros de lo que están haciendo,
aunque se equivoquen, pueden enmendar ese error que han cometido, porque ustedes empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Verdad? Es cierto que cuando ustedes llegan como jefes a un lugar, muchos empleados que saben también, ¿verdad? Saben de manera operativa, le ponen trabas a los nuevos gerentes, a los nuevos jefes, y para ver si éste sabe realmente lo que viene a hacer. Se da el otro lado de la moneda, ¿verdad? Desafortunadamente y culturalmente, así funciona la parte laboral en nuestro medio, porque hay muchas inseguridades y la inseguridad está dada en los gerentes, en los jefes. ¿Por qué? Y ahí es donde viene, digamos, una de las razones de la situación que usted está pasando. Los dueños prefieren, y esa frase usted ya la han escuchado con un partido político que lo dijo hace años, prefieren tener personal fiel a tener un personal que realmente tenga la capacidad de poder realizar su trabajo. ¿Qué significa? Que si este personal o este empleado fiel, llámese jefe, llámese gerentes, lo que sea, lo tiene informado, ¿verdad?, al dueño de todas las actividades que hace, sin saber hacer su propio trabajo, el empresario, el dueño está bien con ese empleado. Eso lo que lleva es a la distorsión de la cadena laboral que hay en toda empresa. Porque el gerente, al no saber nada y al ver que viene un empleado que sí conoce, lo bloquea, que es el caso que le acaba de pasar al amigo, que le pasa al amigo. Pero usted debe de ser inteligente y repito, usted debe de conocer todo el funcionamiento de la empresa para usted mismo, y es lo que siempre he dicho, porque eso le va a dar crecimiento. Y obviamente en una oportunidad, si ahí no se da, pues otra empresa lo va ¿cómo se llama? A contratar, precisamente por lo que conoce. Usted trabaje por usted, no por la empresa, cuando la empresa no da ese tipo de ambiente, no genera ese tipo de ambiente. Porque eso es lo que va a pasar en el tiempo. Yo, mi hijo acaba de pasar una experiencia de un amigo, de un compañero de él que que le ofrecieron un salario de una jefatura que él tenía, le ofrecieron un salario en otra empresa por su capacidad y bueno, mi hijo llegó al lugar de él. Lo que quiero decir que esta persona que dejó el puesto, le hablaron, él tenía mucha plática con otras empresas, porque es una empresa de comercialización, y muchas empresas le hablaron a esta persona que se cambió, que si quería irse a trabajar con ellos. ¿Ya? Porque lo vieron cómo él gestionaba su labor y que obviamente le llevaba buenos resultados a la empresa. La empresa no se lo reconoció. Me explico, a eso voy. O sea, él tenía un salario que no se lo reconocía, pero en una oportunidad que él tuvo logró cambiarse y ahí salió pues el montón de empresas que le ofrecieron el trabajo y le ofrecían más de lo que ahí estaba ganando. Y esas son las cuestiones que se van dando. Entonces, la única sugerencia que lo puedo dar es que usted siempre capitalice, aprenda más de la empresa y eso le va a dar mejores resultados personales a usted. Bien, bien. Entonces decíamos que las herramientas están allí y hay que utilizarlos. Otro significado del presupuesto de capital es que ayuda a exponer el riesgo y la incertidumbre de diferentes proyectos. La famosa, ¿cómo se llama de las hacer el jueguito de las amenazas y de las amenazas, oportunidades y todo eso que se hace en administración de empresas, que por cierto hoy ya cambió, ya hay otro tipo de dinámica y no sé si sigue llamando igual, los administradores me van a corregir o me van a ayudar a ponerle nombre, pero es necesario hacer un análisis previo del sometimiento a la inversión durante la ejecución de la inversión y la final de cada tiempo
¿verdad? Que exista esa inversión, para que ir analizando en cada momento cómo va funcionando y en qué manera se va mejorando. La gerencia cuenta con un control efectivo sobre el gasto de capital en los proyectos. Siempre hay que llevar la ejecución presupuestaria, que es un poco lo que hemos venido hablando. En última instancia, el destino de una empresa se decide por la forma óptima en que se utilizan los recursos disponibles. La optimización es la palabra que debe de estar en todo profesional. ¿Ya? La optimización del uso de los recursos es fundamental. A veces se da el problema que cuando hay en abundancia algo, se maneja o se gasta de manera discriminada, porque hay en abundancia. Pero recordemos las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado y siempre hay que manejar con mucha cautela, con mucho celo, lo que es el manejo de los recursos. Y de tal manera que eso me esté generando digamos, el manejo adecuado. Y los gastos van a ser menores, por supuesto. Los proyectos de presupuestos de capital son creados por la empresa. Ese es un hecho. El crecimiento de una empresa, incluso su capacidad para seguir en condiciones competitivas y para sobrevivir, dependerá de un flujo constante de ideas para el desarrollo de nuevos productos. Por poner un ejemplo, cuando hablamos de un flujo constante de ideas, es que se debe de diseñar. O sea, las reuniones que se hacen semanalmente no es solo para sentarse y que el jefe les diga, bueno, hoy perdimos, hoy ganamos y hay que hacerlo mejor. No, en las reuniones hay que darles compromisos a cada una de las personas que participan en la reunión. Vaya, yo quiero que me traigas una idea de tal cosa, vos traes una idea de tal cosa, vos una idea de lo que sea. Y empieza el choque de ideas de tal manera que al final se obtiene un resultado. La parte del moderador es fundamental en este tipo de reuniones. No solo que el jefe llega, bueno, ¿verdad? Hoy cumplimos la meta, un aplauso para todos y cada quien pues está haciendo bien su trabajo, una palmadita en la espalda, aunque no le aumenten el sueldo, pero por lo menos ya le dieron una palmadita. Y si es el dueño mejor, se siente usted más feliz y el pecho hinchado, ¿verdad? Y ahí terminó todo. No, una dinámica de crecimiento es precisamente exigiéndole a cada uno una idea sobre algo que pudiera mejorarse. Y eso lo mantiene la mente a usted tan dinámica, tan despierta, que digamos, se siente entusiasmado, pues, porque todo lo que usted piensa, todo lo que usted crea se está utilizando en la empresa. Y no tengan miedo en dar ideas. A veces lo importante es decir que de nuevo se puede. El secreto de todo profesional y que le da su experiencia y el crecimiento y digamos se separa de otros profesionales es el cómo se debe de hacer. Ese es su secreto. Usted puede decir qué se debe de hacer, pero el cómo, ese es su secreto. Ese es lo que usted tiene que ir capitalizando. Es la pregunta constante que debe de hacerse usted. Bueno, si otros lo hacen, ¿por qué yo no? Pero ¿cómo lo hace? ¿Ya? Y ahí es donde usted tiene que ir creciendo profesionalmente. Es el secreto que inclusive yo lo he usado a través del tiempo. Mi experiencia, solo para un minuto, para contarles cuál ha sido mi experiencia laboral. Desafortunadamente yo he llegado en lugares donde en lugar de contratar al que fue mi jefe
en ese momento me contrataban a mí por algún tipo de experiencia que yo tenía en un área, ¿verdad? No es que yo sea el mejor del mundo, ¿no? Sino que había algo en un área y por eso, pues, la persona que quería obtener algo me contrataba y me llevaba, pero mi jefe inmediato quería llevar a otra persona y por lo tanto, pues, no me daba las herramientas a mí para yo desarrollar mi trabajo. Entonces yo me tenía que rebuscarme para poder desarrollarlo de la mejor manera. La experiencia que traía en eso, pues obviamente me daba esa libertad. Entonces, cuando él me preguntaba, mira, ¿y cómo hiciste esto? Ah, sí, es bien fácil. Usted debería saberlo, ¿ya? Porque usted maneja este tipo de personal que debería de hacer este tipo de actividad. Y hasta ahí me quedaba, ¿ya? Porque yo le hacía entender a él que él, como mi jefe, debería de saber cómo se hace el trabajo. Pero como me estaba bloqueando, pues yo ahí me quedaba. ¿Por qué? Porque si él se daba cuenta cómo yo hacía mi trabajo, pues obviamente iba a llegar un momento de desesperación y me iba a quitar y el que llegaba, que era el amigo de él, ¿verdad? Me lo iba a poner. Esas son las experiencias que uno va teniendo en el tiempo y ustedes pues tienen que ir focalizándose en eso, sin llegar digamos, a entrar en polémicas, en discusiones e inclusive hasta tragedias, porque hay a veces trabajos que terminan en tragedias por una discusión que no vale la pena. Usted trabaje porque usted quiere crecer y a medida que va creciendo tiene mejor oportunidad de venderse y de venderse bien, etcétera. En consecuencia, una empresa bien administrada deberá hacer un gran esfuerzo para desarrollar buenas propuestas de presupuesto de capital. Debido al hecho de que algunas ideas de inversiones de capital serán buenas y otras no, es necesario establecer procedimientos que permitan apreciar el valor de tales proyectos para la empresa. Ese es el trabajo del gerente, estar en constante planeación. Me voy a meter un poco en política porque es lo que más se ha visto así a nivel de televisión. ¿De qué sirve que un ministro esté en la calle recogiendo basura, recogiendo lodo y haciendo todo lo que un obrero puede hacer solamente por salir en periódicos, solamente por salir en televisión? El trabajo de ellos es estar planificando constantemente para que las cosas vayan mejorando. Él no necesita como jefe estar en la calle haciendo el trabajo de los obreros y para eso se les paga. Lo que debería de preocuparse es ver cómo se les paga mejor a esta gente porque viven en condiciones bastante deplorables. Sin embargo, pues esa es la cultura nuestra. A nosotros si nos ven un empleado a la par de él con la pala, creemos como jefes de que él me va a apreciar más. No, mentira, él no me va a apreciar más. Al contrario, se va a burlar de mí, ¿verdad? Y no me va a tener respeto. Así no se gana un respeto. El respeto se gana con la empatía que usted pueda generar con él y la sinergia que le pueda generar de tal manera que él se sienta cómodo conmigo como jefe, yo dándole órdenes. Ahí se va a sentir él bastante cómodo y yo me gano el respeto con ellos. Clasificación de proyectos. Hay proyectos de reemplazo, ¿verdad? Que son para mantener un negocio. Consisten en aquellos gastos que serán necesarios para reemplazar los equipos desgastados o dañados que se usan para la elaboración de los productos rentables. Estos proyectos de reemplazo son necesarios cuando las operaciones deben continuar. Bien, entonces ahí se están constantemente dándoles un mejor mantenimiento. Proyectos de reemplazo para reducción de costos. Incluye aquellos gastos que se necesitarán para reemplazar los equipos utilizables, pero que ya son obsoletos. En el sistema de comunicaciones, ¿verdad? Se da mucho esto.
Se está renovando el equipo. En este caso, la meta consiste en disminuir los costos de la mano de obra, de los materiales o de otros insumos, tales como la electricidad. La tecnología, pues, ayuda a esto. Cuando habla de disminuir costos de la mano de obra, pues obviamente se dice que no se necesita mucho personal para realizar alguna actividad. Despidos, va a depender. Si usted dentro de la empresa se quedó sin aprender, simplemente hace su trabajo, porque para esto me pagan, pues yo para qué me voy a meter en otras cosas si no me pagan para eso. Entonces usted se va quedando relegado. Repito, su crecimiento no está por lo que le van a pagar en la actividad que realiza. Su crecimiento va a estar porque usted va a tener necesidad o sed de aprendizaje y anda de metido o de meque, como decimos, aprendiendo todo lo que los demás hacen. Y eso le va a dar lo va a ir dando un mejor posicionamiento, sin dañar a nadie, ¿verdad? Porque siempre se van a dar cuenta que usted sabe más que otros. Proyectos de expansión de los productos o mercados existentes. Aquí se incluyen los gastos necesarios para incrementar la producción de los productos, valga la redundancia, actuales, o para ampliar los canales o instalaciones de distribución de los mercados que se están atendiendo actualmente. Cuando se hacen los estudios de mercado, ese es el camino que se persigue. ¿Ya? Eso es lo que se busca. Que los nuevos mercados, los nuevos nichos que se encuentren, pues sean productivos. Estas decisiones son más complejas ya que se requiere de un pronóstico explícito con relación al crecimiento de la demanda. La decisión se toma un nivel más alto dentro de la empresa. Bueno, esto obviamente es una inversión. Si es millonaria, pues con mayor razón. No sé si ustedes vieron la película que estuvieron dando hace un par de meses sobre la expansión de McDonald's. Ya, una empresa, es una película muy interesante. Recuerden que las películas no siempre cuentan la real verdad, sino que algunas cosas que en un momento convienen. Pero lo que hay que retomar de esa empresa es que quien creció con la marca fue un empleado de los verdaderos dueños, quienes nacieron quienes empezaron con la iniciativa. Pero el socio, ¿verdad?, que llegó después, que en alguna medida dependía de ellos, después llegó a ser socio, tuvo una idea y la desarrolló. Y luego pues se rebuscó para ver cómo les quitaba la marca y les quitó la famosa M, ¿va? Y el McDonald's. Él no era ni de apellido McDonald's, sino que los creadores sí lo eran. Al final pues le vendieron todos los derechos y él creció a nivel mundial. Interesante. Claro, que podríamos hablar de que es otra cultura, que es un lugar, digamos, donde se genera la libre competencia. En nuestro medio ya les he contado yo que aquí la competencia es bastante arriesgada, si puedo decir la palabra, sino hasta no sé, con alguna intención de que hayan muertos de por medio, porque hay mucho celo, hay mucho recelo en lo que se está tratando de hacer. Primero porque el mercado del país es pequeño, hay los grandes empresarios no quisieran seguir perdiendo o no quisieran dejar de ganar lo que han venido haciendo por tener un monopolio. Claro, como ellos son dueños del mercado o de la economía del país, cuando se dice de que no deben de ser monopolios y la ley lo prohíbe, la ley de competencia lo prohíbe, dice de que estas tienen que dividirse. Y claro, cuando se dividen, la empresa que divide, pues la compra un hijo, la compra un hermano, la compra cualquier otra de la familia. Y siempre queda en familia. Jurídicamente se dividió, pero sigue siendo de la misma familia. Esa ha sido, digamos, la forma como
ha querido mantenerse y el poder todavía se mantiene, pues, o sea, aún con el actual gobierno, a pesar de todo eso que se nos han hecho creer de que no, ¿verdad? El gran capital sigue dominando porque el sistema sí está diseñado, o sea, ahí no hay vuelta de hoja. Y vamos a seguir de esa manera. Lo importante es que, por lo que hay que luchar es que haya una mejor condición de trabajo, un mejor salario, etcétera, donde todos podamos ganar, ¿verdad? Tanto ellos como nosotros. Entonces, por eso hay que estar luchando constantemente para que las condiciones se vayan mejorando. Cuando alguien surgía de una empresa que no era parte de la familia, pues trataban de bloquearlo. Ya les comenté yo en clases anteriores, la famosa embotelladora que está, creo que todavía existe en San Miguel, y quiso expandirse aquí en nuestro medio y le mandaban a quemar los camiones y a quebrar los envases, ya en una situación de competencia desleal. Y eso fue lo mínimo que le pudo haber pasado. En un proyecto donde yo trabajé de la Unión de la ID, que era, mencionaba que era crear, abrir nichos de mercado a los productores agrícolas y quisimos meternos en la tiendona. Y en la tiendona los muchachos que eran licenciados en mercadeo, los sacaron con pistola en mano, ¿verdad? Les dijeron que ahí no podía entrar ellos porque no querían más competencia. Entonces, cuando quisieron meterle el producto de los productores directamente al mercado, a la tiendona y a otros mercados, lo sacaron amenazando de muerte. ¿Cuál es el dominio del mercado en esa área? Que los productores tienen que venderle a los coyotes y los coyotes lo llevan a los mercados. Y por supuesto que estos coyotes son familiares de los grandes vendedores de los mercados. Es lo que podría decirse casi una mafia, pues de por medio. ¿Y cuál es la ganancia? Pues que los productores no pueden vender directamente al precio de mercado, sino que se lo venden al coyote. Y el coyote les vende a la tercera parte o a la cuarta parte de lo que el producto realmente vale. Lastimosamente en nuestro medio no hay, digamos, sí hay ley, pero nadie la ejecuta. Y esas injusticias, porque es una injusticia, se van a seguir dando hasta saber cuándo. Como profesionales, parte de nuestro compromiso social, y cuando hablábamos de los valores y principios al primer día de clase, es precisamente eso. Nosotros debemos de saber cómo vamos corrigiendo esa parte del comportamiento de negocios que se da a nivel en condiciones injustas. Es nuestra condición social y humana. Proyectos de expansión hacia nuevos productos o mercados se refiere a los gastos necesarios para elaborar un nuevo producto o para expandirse hacia un área geográfica que actualmente no esté siendo atendida, o simplemente que entrar al nuevo mercado de competencia, como hacen la mayoría de las matrices internacionales. Implican decisiones estratégicas que podrían cambiar la naturaleza fundamental del negocio. Proyectos de seguridad o de protección ambiental se refieren a los gastos necesarios para cumplir con las disposiciones gubernamentales. Esto es algo que ahí están las leyes, pero se dieron cuenta ustedes, por ejemplo, de la empresa esta Record, que dejó amolada desde la salud a un montón de gente aquí abajo sobre Opico, sobre el sitio del Niño. Es decir, las baterías usan tanto plomo y no los manejaron de manera adecuada que contaminaron todo el terreno. Pues la gente en el momento no se enfermó. Algunas sí, ¿verdad? Pero en el momento no se enfermó. Lo que va a pasar es que en las generaciones nuevas, si es que no está pasando ya, van a salir con algún defecto. Lo mismo pasa con el suministro de agua potable para la gente que vive en la zona oriental, en la zona, sí, oriental, Soyapango, Ilopango y toda esa zona, cuya agua la sacan del lago de Ilopango.
Ya se dijo que esa agua no sirve para beber. ¿Qué hizo el gobierno? Hace como, bueno, en los años 80, un poquito más atrás, en los años 70, crear un solo filtro, un filtrote enorme donde el agua pasa hasta que llega más o menos clara. Bueno, llega clara, que usted no le va a sentir ningún tipo de sabor, pero tiene cierto contenido de boro. Y el boro es un veneno. Si usted lo toma así directamente, es un veneno. Pero ese boro es asimilado por el organismo y dijeron los expertos de que se espera, ¿verdad? O vamos a ver qué pasa con las nuevas generaciones si les ha tenido algún tipo de efecto. Me imagino que algún tipo de efecto debe haber pasado, ¿verdad? Pero eso no lo sabemos y nadie lo divulga. Y eso es lo que no hay. Entonces, hay muchas cuestiones de degradación ambiental que no se cuida. Proyectos de diversos, bueno, quizás con la parte de la protección ambiental, todas las residencias nuevas, si ustedes se han dado cuenta, deben de tener una planta de tratamiento de aguas negras. Esa es una obligación que todas las empresas deben de manejar, todas las empresas constructoras deben de considerarlas en sus proyectos. El problema con estas plantas de mantenimiento es que cuando termina digamos, la venta de la última casa, la empresa constructora se va, porque él tiene el compromiso de estar ahí hasta que se venda la última casa. El problema es que cuando se vende la última, el constructor se va y ¿quién la maneja? El Estado no se compromete. Tiene que ser una organización comunal, ¿verdad? Una asociación de vecinos que debe de meterse en eso para seguirle dando tratamiento. Significa, por supuesto, estarle pagando a alguien para que le esté dando mantenimiento a la planta. Esas son, digamos, las cosas que sí se hacen al principio, pero se pierden en el tiempo. Proyectos diversos, esta categoría es de naturaleza general e incluye los edificios de oficina, bueno, todo lo que puedan ustedes crearse. Los anteriores, de las que he mencionado, son proyectos de gran envergadura, ¿verdad? Que requieren mucha inversión. Similitudes. La preparación del presupuesto de capital implica exactamente los mismos 6 pasos en el análisis de valores. Se debe determinar el costo del proyecto. Esto equivale a encontrar el por qué deberá pagarse por una acción o por un bono. Ahí está mal escrito, ya lo voy a corregir. La administración debe estimar los flujos de efectivos esperados del proyecto, es decir, qué tanto yo debo de obtener por esa inversión. Y se hace en los estados financieros pro forma, incluyendo el valor de salvamento del activo final de su vida esperada. Este valor de salvamento es como el valor residual de los activos fijos. Esto equivale a la estimación de un dividendo futuro o de una corriente de pago de intereses sobre una acción o bono, junto con el precio esperado de venta de la acción o el valor del vencimiento del bono. Hay una serie de formas de poderlos obtener. Se debe estimar el grado de riesgo de los flujos de efectivo proyectado. Esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Pero es una condición inherente a cualquier tipo de inversión. Posteriormente, dado el grado de riesgo del proyecto, la administración debe determinar el costo del capital apropiado, al cual se deberán descontar los flujos de efectivo. Enseguida, los flujos esperados de entrada de efectivo se expresan en valor presente a efecto de obtener una estimación del valor de los activos para la empresa. Vamos a hacer un poco de ejercicio de esto. Finalmente, el valor presente de los flujos esperados de entrada de efectivo se compara con el desembolso requerido o con su costo. Si el valor presente de los flujos de efectivo excede su costo, el proyecto deberá ser aceptado. De lo contrario, deberá ser rechazado.
Alternativamente, se puede calcular la tasa esperada de rendimiento sobre el proyecto y si esta tasa de rendimiento es superior al costo de capital del proyecto, el de este debería ser aceptado. Esas son una serie de condiciones, obviamente, cuando se están haciendo las valoraciones. Aquí vienen las técnicas. Vamos a hablar un poquito y un ejercicio sencillo de cada uno de ellos, bueno, de la mayoría de ellos, no de todos, para que tengamos una idea. Estas son las técnicas que debemos de aplicar en todos los presupuestos. El análisis de rendimiento, ya lo hablábamos, ¿verdad? ¿Qué tanto va a ser el valor? Pues obviamente que al final vamos a obtener por meternos en un proyecto nuevo. El valor del presente neto de una inversión futura. Bueno, vamos a ver el ejemplo. La tasa interna de retorno. ¿Cuál es el porcentaje que yo voy a obtener de la inversión? ¿Un 5, un 10, un 20%? ¿Es aceptable, no es aceptable? Esa ya es parte del análisis, no el análisis decíamos, sino de la interpretación del análisis. El flujo de caja descontado. Esto es una forma que vamos a ver cómo funciona, pues, pero el flujo de caja siempre va a ser fundamental. La recuperación de la inversión, en qué plazo, en qué tiempo yo voy a obtener, voy a tener, digamos, el retorno. Y el método de tendencias, que es básicamente el tema de este día. Yo me hubiera nada más enfrascado en la parte del método de las tendencias, pero es importante conocer todos los demás técnicas que deben de utilizarse para saber en qué nos estamos metiendo. Capital de rendimiento. El rendimiento se mide como la cantidad de material que pasa a través de un sistema. El análisis de rendimiento es la forma más complicada de análisis del presupuesto de capital, pero es también el más preciso para ayudar a los gerentes a decidir cuáles proyectos tomar. Según esta técnica, toda la compañía se considera como un sistema único que genera ganancias. De hecho, así es, ¿verdad? El análisis asume que casi todos los costos en el sistema son gastos operativos. Ese, digamos, es como una presunción que hay que hacer. Igualmente que una empresa necesita maximizar el rendimiento de todo el sistema para pagar los gastos. Finalmente, que la forma de maximizar los beneficios es maximizar el rendimiento que pasa por una operación cuello de botella. Si nosotros vamos haciendo los análisis de que vamos a obtener los mejores resultados y tal vez con el pensamiento de obtener los peores, ahí se va a poder visualizar esa ganancia. El cuello de botella es el recurso en el sistema que requiere más tiempo en las operaciones. Esto significa que los gerentes siempre deberán tomar o deberían tomar más en cuenta los proyectos de presupuesto de capital que impacten y aumenten el rendimiento que pasa por el cuello de botella. Es una forma de trabajarlo. Hay que desarrollar la técnica para poder entenderlo, pero es algo más complejo. Yo creo que lo van a ver en la materia de ¿cuál es la que ven ustedes con el ingeniero Mejía? Si es que no la han visto. Investigación de operaciones. Bueno, no sé si por ahí va. Pero sí algo que donde ven análisis de proyectos, ¿verdad? Es interesante esta materia. Este es el valor presente, es un poco lo que les mencionaba. Yo necesito saber cuánto me cuesta ahorita el dinero que voy a colocar en el tiempo. El valor presente, cuyo acrónimo es el BP, es el valor económico actual de un conjunto de flujos monetarios futuros que genera una inversión, cuyo negocio o conjunto de activos, para ser equivalente al valor económico en el tiempo,
se utiliza una tasa de descuento determinada para estimar la pérdida o ganancia económica del valor del dinero. Esta tasa de descuento puede ser el equivalente a la tasa de interés que usted paga por un posible financiamiento o la tasa que usted espera pues obtener, ¿verdad? Luego de la inversión. Hoy vale más el dinero que mañana. Bueno, esa es la frase que nosotros manejamos siempre. Y así es. El valor presente neto cuyo, bueno, aquí está otra vez la misma frase. El método se basa en la técnica de flujo de efectivo descontado. Es un método para evaluar las propuestas de inversión de capital mediante la obtención del valor presente de los flujos netos, descontado al costo de capital de la empresa o la tasa de rendimiento requerida, que es la misma tasa de descuento. Las técnicas de flujo de efectivo descontado son métodos para evaluar la propuesta de inversión que emplean conceptos del valor del dinero a través del tiempo. Dos de estos son el método de valor presente neto y el método de la tasa interna de rendimiento, la famosa TIR. Bien. La implantación de este enfoque se procede de la siguiente forma. Se encuentra el valor presente a cada flujo de efectivo, incluyendo tanto los flujos de entrada como los de salida, descontados al costo del capital del proyecto. O sea, esta es una valoración que tenemos que estar realizando constantemente. Súmense estos flujos de efectivo descontados. Esta suma se deberá definir como ¿cómo se llama? El valor neto obtenido, ¿verdad? Proyectado. Si el valor proyectado es positivo, el proyecto debería ser aceptado, mientras que si el valor neto es negativo, debería ser rechazado. Si los dos proyectos son mutuamente excluyentes, aquel que tenga el valor presente más alto deberá ser elegido siempre y cuando sea positivo. Vamos a hacer un ejemplo. La fórmula está dada de la siguiente manera. ¿Ya? El valor presente está dado por la sumatoria de los flujos de efectivo durante un solo periodo, dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a la n, siendo n el tiempo o periodos. Supongamos que queremos invertir en el negocio de una cadena de zapatería la cantidad de $50,000. ¿Ya? Nos prometen que vamos a recibir. Ojo, cuando dicen nos prometen, es porque la persona financiera, el analista, le ha dicho o más bien el que está vendiendo el negocio, porque también de ahí puede surgir, el que vende el negocio nos dice de que vamos a obtener el primer año ciertas cantidades de dinero y así en todos los años, 7,500, 12,000 en el segundo, 20,000 en el tercero y 25,000 en el cuarto, con una tasa de descuento del 4%, bastante baja. ¿Cuál será el valor presente neto de nuestra inversión? Lo que hago es crear un cuadro, ¿verdad? Donde va a estar todo lo que es lo que yo voy a percibir en el tiempo. Y aquí están año 1, año 2, año 3 y año 4 con sus valoraciones. Lo que hacemos es aplicar la fórmula. La fórmula dice que es la sumatoria de los flujos. El primer flujo es de 7,500. Aquí, perdón, esta parte pequeñita. 7,500. Dividido sobre 1 más la tasa de descuento, o sea, 4%, elevado al periodo que en este caso es el primer año. Esa valoración me da 7,211. Es decir, que lo que ahora, los 7,500 prometidos, lo que me prometieron que en un año yo voy a obtener 7,500, hoy ese dinero vale 7,211. ¿Ya? Es decir, vale menos
O sea, si yo invierto menos ahora, pues obviamente voy a obtener los 7.000 del siguiente, 7.500 del siguiente año. Y lo mismo se hace con los siguientes periodos. Y si observan, van cambiando tanto el monto, ¿verdad? El efectivo, el flujo de efectivo, elevado al periodo, 2 años, 3 años, 4 años. Lo que va a ser en 2 años 12.000, ahorita solo son 11.538. Y así se va obteniendo. Se encuentra la suma de estos valores presentes y resta la cantidad de inversión inicial para encontrar el valor presente neto. Es decir, 7.211 más 11.000 más 19.000 más 24.000 menos 54.000. Tengo un valor presente de 12.017. Eso es lo que yo voy a obtener, o sea, lo que me cuesta el dinero en el tiempo ahorita. 12.000. Es positivo, por lo tanto es viable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar obteniendo. Si este valor, dices, es negativo, entonces quiere decir que el proyecto debe desecharse. Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Hay ejemplos que son más complejos que esto, porque inclusive utilizan la tasa de interés compuesto. La tasa de interés compuesto, que es algo que lleva más complejo, lleva más complejidades. Sin embargo, pues ahí queda para que ustedes puedan estarlo practicando y darle un mejor entendimiento al negocio o al trabajo donde ustedes están laborando. La otra técnica es el método de la tasa interna de retorno, la famosa TIR. La modificada no la vamos a mencionar porque ya, bueno, casi no hay tiempo. La tasa interna de retorno, cuyo acrónimo es TIR, o por su término en inglés, Internal Rate of Return, es el porcentaje o tasa de rendimiento esperado de una inversión calculada a partir de los beneficios evaluados a través del tiempo. ¿Ya? Un poco así el trabalenguas, pero es interesante que lo conozcamos, más bien que entendamos el concepto. Dice tasa de rendimiento esperado de una inversión calculada en el tiempo, ¿verdad? A partir de los beneficios evaluados a través del tiempo, lo que voy yo a ir obteniendo durante el tiempo. La tasa representa el porcentaje de ganancia, ¿ya? Del valor del dinero en el tiempo presente y se obtiene cuando el valor presente neto de la alternativa evaluada es 0. Repito, representa el porcentaje de ganancia del valor de dinero en el tiempo presente y se obtiene cuando el valor presente neto de la alternativa, evaluada es 0. Es decir, utilizamos la misma fórmula del valor presente, pero la igualamos a 0 y le agregamos otros elementos más. Un mismo proyecto puede llegar a tener más de 2 TIR y ocurre que cuando los escenarios y las variables cambian en el tiempo. Para ello se utilizan algoritmos de Mao para encontrar la mejor TIR. Este algoritmo ustedes lo tuvieron que haber visto en estadística, creo, o en administración financiera. La tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. El porcentaje de beneficio o pérdida que tendría una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. En una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada con el valor actualizado neto o el valor presente, también se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0 para un proyecto de inversión dado. La tasa interna de retorno nos da una medida relativa de rentabilidad, que es un poco lo que andamos buscando cuando nos metemos en un negocio. ¿Qué tanto me va a rendir?
viene expresada en tanto por ciento, ¿verdad? Eso por la misma forma como lo esperamos. El principal problema radica en su cálculo, ya que el número de periodos dará el orden de la ecuación a resolver. Para resolver este problema se puede acudir a diversas aproximaciones, utilizar una calculadora financiera o un programa informático. Esto lo que quiere decir de que también para estarlo calculando se hace bajo el esquema de prueba y error. Y hay que estar calculando y recalculándolo. ¿Cómo se calcula? Se puede definir basándose en la tasa de descuento que iguala en el momento inicial. Es un poco lo que queríamos plantear. Esta es la fórmula. Y de la VAN, ¿verdad? O sea, el valor presente. Y se iguala a 0. Y aquí dice qué significa cada uno de las siglas. Son los flujos de dinero por cada periodo, igual que en el valor presente. Bueno, es la fórmula del valor presente. Nada más que es la sumatoria. Y aquí tenemos la inversión inicial, la I0. Y el número de periodos. Bueno, ahí tenemos la fórmula. Se iguala a 0. El criterio de selección será el siguiente, donde K es la tasa de descuento de flujos elegidos para el cálculo de la VAN. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, el proyecto de inversión será aceptado. Bien, el criterio de selección será el siguiente, donde K es la tasa de descuento de flujos elegidos para el cálculo de la VAN. Si la TIR es mayor que esa tasa de descuento, el proyecto será aceptado. En este caso, la tasa de rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad calculada. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, estaría en una situación similar a la que se produciría en la VAN si el VAN más bien es igual a 0. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables. Entonces, se evalúa y obviamente se mantiene, se maneja y se sigue en ello. Si es menor, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima. Son elementos de valoración que hay que estar calculando y por eso es de prueba y error. Supongamos que nos ofrecen un proyecto de inversión en el que tenemos que invertir 5.000 euros y nos prometen que tras esa inversión recibiremos 2.000 euros el primer año y 4.000 el segundo año. Hacemos el mismo cuadro, ¿verdad? Bueno, los flujos serían menos 5.000 más 2.000 más 4.000, ¿verdad? Menos 5.000 porque es la inversión inicial. Pero el retorno el primer año van a ser 2.000 y al final 4.000. Para calcular la TIR primero debemos igualar la VAN, decíamos a 0, que es un poco lo que acabamos de hacer con la fórmula. Menos 5.000, que es la inversión inicial, y luego los retornos por cada periodo, 2.000 y 4.000, y lo igualamos a 0. Si observan, queda la tasa de rendimiento, que es la que vamos a averiguar. Entonces, lo que se hace es despejarlo. Tenemos acá una forma ya más digerible de poderlo hacer. Esto lo despejamos. La R es la incógnita a resolver, es decir, la TIR. Esta ecuación se puede resolver y resulta que la R es igual a 0.12, es decir, una rentabilidad o tasa interna de retorno del 12%. Si nos han ofrecido el 4 o el 5 o el 7 o el 8, pues obviamente es mayor que la tasa de descuento y por lo tanto el proyecto debe de tomarse. Así de sencillo. Pero, claro, el ejemplo es sencillo. Pero hay otras condiciones que tenemos que estar evaluando, especialmente cuando dice que vamos a recibir 2.000 y resulta que no es así. ¿Cómo nos aseguramos de esas cantidades supuestas de retorno? Esa es
lo que vamos a estar haciendo de prueba y error que menciona. Explicándolo así un poco más, más sencillo. Yo voy a invertir 5,000. Yo quiero recuperarlo en 3 años. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, que el retorno inicial vaya a ser 1,000, 2,000 y, bueno, y 2,000, ¿verdad? O 3,000, por decir algo, tiene que ser mayor. Yo voy a tener 1,000, 2,000 y 3,000, es decir, que al final voy a obtener 6,000. Ok, si yo utilizo esos valores de 1,000, 2,000 y 3,000, los meto en la fórmula. Calculo mi R y si la tasa es arriba de la tasa de rendimiento de descuento, que la tasa de descuento, repito, es lo que usted tendría que estar pagando si fuera un financiamiento, entonces quiere decir que estoy bien. Pero si no, tendría que bajar los valores de los 1,000, 2,000 y 3,000. A lo mejor va a ser 1,000, 1,000 y 2,000, ¿verdad? Y ya son hablando de 4,000, etcétera. Aquí estoy nada más diciendo números, pero la idea es obtener más que los 5,000 que estoy invirtiendo inicialmente. Y así se va evaluando, dice prueba y error. Entonces, ¿cuánto es la tasa de retorno óptima que yo debo de obtener año con la inversión inicial de cierta cantidad de dinero? Para que lo apliquen ustedes con sus casos. Este es el otro método de periodo de recuperación. Se define como el número esperado de años que se requieren para que se recupere una inversión original. Es parecido a la TIR, ¿verdad? Nada más que, bueno, aquí se utilizan otros métodos, otra forma. El proceso es muy sencillo. Se suman los flujos futuros de efectivo de cada año hasta que el costo inicial del proyecto de capital quede por lo menos cubierto. Sencillo. Invierto 5,000 y yo en 3 años, 4 años voy a recuperar los 5,000. Lo ideal en 2 años, ¿verdad? Lo mucho. O si fuera, pues excelente, sería en el primer año. La cantidad total de tiempo que se requiere para recuperar el monto original invertido, incluyendo la fracción de 1 año en caso de que sea apropiada, es igual al periodo de recuperación. No lleva mayor complejidad. El periodo de recuperación, cuyo acrónimo PR, por sus términos en inglés, Payback Period, es el tiempo que tarda el inversionista en recuperar el costo de capital invertido en una determinada alternativa a partir de los flujos de caja estimados o beneficios. El periodo de recuperación de descontado, o por su término en inglés, bueno, ahí aparece, no es el que me muerde la lengua, es el tiempo requerido para recuperar el costo de capital considerando los flujos de caja descontados. Es decir, que los flujos se someten a una disminución de valor en el tiempo. No veo esto más explicación porque no vimos los flujos de caja descontados, no los conocemos y no es parte del tema, pero sí es importante que a pesar de que se ve sencillo este método, pero sí hay que estar haciendo cálculos. Recuperación descontado se define como el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos de efectivo descontados sean capaces de recuperar el costo de inversión. Es parecido a lo que escribimos anteriormente. El periodo de recuperación representa un tiempo de cálculo de equilibrio en el sentido de que si los flujos de efectivo se reciben a la tasa esperada hasta el año en que ocurre la recuperación, entonces el proyecto alcanzará su punto de equilibrio. Escrito se ve sencillo, pero no es tan así. El periodo de recuperación ordinario no toma en cuenta el costo del capital, ningún costo imputable a las deudas o al capital contable que se haya usado para emprender el proyecto. Deberá quedar reflejado en los flujos de efectivos o en los cálculos. Si van a prestar 5,000 y esos 5,000 en el tiempo de recuperación, haciendo una tabla de de amortización,
en el tiempo y ahí calculo usted cuánto es el interés que yo voy a pagar en el tiempo para esa inversión inicial. No quiero enchivolarlos. Yo voy a prestar $20,000 para una inversión en un negocio. ¿Cuánto me cuesta esa inversión? Los $20,000 más los intereses que voy a pagar en el tiempo sumado a esos 20,000. Pero aparte de eso, le voy a agregar también las consultorías, ¿verdad? De, de, de personas expertas que me van a guiar, asesores, es la palabra que estaba buscando, asesoramiento para que el proyecto se ejecute de la mejor manera. Y todos esos gastos no los pongo en esta parte, sino que ya están incluidos en la recuperación que yo espero tener en el tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Eso es lo que había que analizar. Una pequeña fórmula es que el periodo de recuperación va a ser año anterior a la recuperación total más el costo no recuperado al principio del año que está dado por el flujo de efectivo durante ese año. O sea, lo que pronosticamos que vamos a pagar. Entre más pequeño sea el periodo de recuperación, obviamente mejores resultados se obtendrán, ¿verdad? Es decir, y esa es la lucha, pues, ¿cuál es el periodo más corto que deberíamos esperar para recuperar esa plata? La expresión mutuamente excluyente significa que si se toma un proyecto, el otro deberá ser rechazado. Es lo que también conocemos como el costo de oportunidad. Los proyectos independientes son aquellos cuyos flujos de efectivo no se ven afectados entre sí, lo cual significa que la aceptación de un proyecto no influirá sobre la aceptación del otro. Es decir, se hacen separados, pues. El método de recuperación descontado, bueno, estoy en esa parte. Si toma en cuenta, sí toma en cuenta los costos de capital, muestra el año en que ocurrirá el punto de equilibrio, etcétera. Esto es algo que lo hemos venido platicando. Ambos métodos de recuperación proporcionan información acerca del plazo, del tiempo durante el cual los fondos permanecerán comprometidos en un proyecto. Obvio, ustedes, mientras no lo recupere, pues ahí van a estar siempre bajo la vista, ¿verdad? El método del periodo de recuperación se usa frecuentemente como un indicador del grado de riesgo del proyecto. Bueno, es otra forma también de visualizarlo. Ya entramos a la materia propiamente, que es el método de tendencia, que era quizás el único que tenía yo que haberles explicado. Y vamos a hacer ejercicios posteriormente. El método de tendencias es el método de análisis que consiste en observar el comportamiento de los diferentes rubros del balance general y del estado de resultados para detectar algunos cambios significativos que pueden tener su origen en errores administrativos. El método nos permite conocer la dirección y velocidad de los cambios que se han dado en la situación financiera de la empresa a través del tiempo, por lo que se considera como un método de análisis horizontal. Cuando habla de tendencia, ¿verdad? Es decir, tenemos que ir midiendo en el tiempo cómo se va desarrollando la inversión. ¿Cuál es la importancia? Nos ayuda a la detección de fallas, pero es solamente un método exploratorio, por lo que es siempre necesario investigar más a fondo para encontrar las causas de la falla. Es cuando usted realiza el seguimiento y evaluación en la ejecución de un proyecto. Siempre tiene que estar usted en la constante medición de cómo se está desarrollando el evento. Y lo mejorando, por supuesto, en el camino se va mejorando. Es necesario determinar los cambios sufridos en los saldos de los rubros de los estados financieros que nos interesa analizar. Los cambios sufridos en los saldos, ¿verdad? Eso por cualquier situación que se ha generado en el ambiente, en el mercado, en la condición tributaria, etcétera, una serie de elementos,
situaciones que se pueden dar y que nos puede estar distorsionando el proyecto. La aplicación de este método requiere de la elección de un año base que va a servir como referencia o punto de partida de sus cálculos para poder observar la tendencia que está siguiendo cada concepto. La valoración histórica siempre es importante cuando venimos ejecutando año con año los números. En este caso, pues van a ser las ventas como tal. Mediante el método se puede determinar la propensión relativa. La propensión relativa o absoluta de las cifras. Propensión es lo que se va dando en el tiempo. De las cifras plasmadas en los estados financieros de la empresa. Desde luego que los conceptos deberán ser homogéneos. Cuando hablamos del principio de consistencia, se refiere precisamente a este último término que acabo de mencionar. La homogeneidad nos lleva a que el comportamiento en las condiciones del desarrollo de las empresas tuvieron que haber sido los mismos. Eso quiere decir, para poner un ejemplo específico y claro, es que el 2020 no lo vamos a considerar. ¿Ya? Se dio un evento bastante heterogéneo, o sea, algo fuera de lugar. No lo podemos considerar dentro del análisis, porque no estaba dentro de las mismas condiciones que los años anteriores. Sí, los años anteriores hubieron también problemas con el mercado de la combustible, que se dio incremento en el salario mínimo, pero son eventos que tienen que ir sucediendo en el tiempo, porque inclusive el incremento del salario mínimo, usted dentro de la empresa o la empresa donde usted está trabajando, siempre tome en cuenta algún incremento mínimo dentro del salario, ¿verdad? Por lo menos algunas empresas, las empresas específicamente grandes. Las medianas no tanto y las pequeñas pues menos. Pero está considerado esa variación en el tiempo. Es recomendable tomar en cuenta las siguientes consideraciones mínimas que deberán observarse en su aplicación. El procedimiento facilita la retención y apreciación mental de la tendencia de las cifras, hecho que facilite el hacer la estimación de posibles cambios futuros en la empresa. Las normas para evaluar deben ser las mismas para los estados financieros que se presentan, que sean congruentes con el estudio y lo que se persigue. O sea, pues un cumplimiento normativo debe estar siempre a la mano. La información descrita en los estados financieros dinámicos que se presentan debe corresponder al mismo ejercicio o periodo. Y obviamente tiene que ser información precisa. Para su aplicación se sugiere comparar estados financieros de ejercicios anteriores, ya que permitirá observar cronológicamente la tendencia de las cifras al presente en que se analiza. Las cifras comparadas deben pertenecer a estado financiero, obviamente, de la misma empresa, si no, no tiene sentido el análisis. Puede aplicarse paralelamente con otro procedimiento dependiendo del criterio del analista financiero o el experto, si queremos llamarlo, y en función del objetivo que se persiga. Eso nada más, ya usted con experiencia suficiente puede tomar decisiones de esa naturaleza, porque va a dar una explicación de esa naturaleza. Al ser un estudio que explora el pasado y su tendencia al paso del tiempo, se logra identificar probables anomalías sobre el estado que guardan las cifras de la empresa, por lo que constituye una base para el estratega financiero y futuros estudios, así como para plantear una serie de recomendaciones. Con este tipo de análisis pueden contestar algunas preguntas como: ¿de dónde sale el dinero que tengo trabajando de la empresa? ¿Qué porcentaje sale del capital contable del pasivo a corto plazo y del pasivo a largo plazo?
cómo se encuentra distribuido el dinero que tengo trabajando en mi negocio. ¿Está en activo corriente, fijo o diferido? O dicho de otra manera, ¿cuál es la mezcla de activos con que está trabajando la empresa? Hay un tema que habla sobre la mezcla financiera y para que podamos comprender mejor este término. No está de más recalcar el hecho de que este es solo un método alternativo y no es conveniente aplicar este método para análisis horizontal, ya que se puede caer en graves errores. No es conveniente aplicar solo la palabra, ya la voy a corregir, este método en un análisis horizontal. ¿Ya? Hay que hacer otros métodos, otros análisis también. Con lo anterior se puede considerar que el análisis de tendencia de porcentajes consiste en observar el comportamiento de los diferentes rubros del balance general y del estado de resultados para detectar algunos cambios significativos que pueden tener su origen en errores administrativos. Bien, el ejemplo que traigo es sencillo, ya para ir terminando, con esto terminamos, es que se va a considerar el renglón de ventas. En este caso, pues vamos a tomar las ventas. Es el ejemplo de ahora. Puede tomar otros renglones, inventarios, gastos administrativos, etc. Dice de la empresa sección, bueno, ahí está el nombre, que tiene los siguientes valores históricos reexpresados. El año base, que siempre vamos a tener un año base, y aquí tienen del 1998 al 2008. Son 10 años que se ha venido tomando historia, ¿verdad? Y tenemos las diferentes variaciones. De las ventas del 1998 a 99 hubo un crecimiento de 250,000. Y así para cada año, en el quinto, pues hubo una disminución. Había 8,500,000 y disminuyó a 8,100,000. Y así. Luego hacemos la sumatoria de las variaciones, que es lo que nos va a servir en la fórmula que vamos a ocupar. La variación promedio es la variación total sobre el número de variaciones. Ese es para obtener la variación promedio, es decir, tenemos una variación de 250,000 en promedio durante los 10 años. Partiendo de la ecuación de la línea recta, y aquí ya estamos usando el método de tendencias, vamos a tener la fórmula de la línea recta es igual a y igual a A más BX, donde Y es la venta del año a pronosticar, ojo, a pronosticar, es decir, vamos a determinar las ventas del 2009. A es la venta del año base y B la variación promedio. Y X es el número que corresponde dentro de la serie de valores al año a pronosticar, que en este caso es 2009. Sustituyendo tenemos que Y es igual que las ventas, es decir, a las ventas de 2009, ¿verdad? Que es la venta del año pronosticar. ¿Qué es lo que queremos? ¿verdad? Es lo que buscamos. La venta inicial es de 7,500,000. Las variaciones promedio son 250,000 y el año que vamos a investigar es el año 11. Aplicamos la fórmula y tenemos que los 7,500,000 más los 250,000 multiplicado por 11 me lleva a un valor de 10,250,000. Quiere decir que las ventas que vamos a pronosticar para el 2009 va a ser de 10,250,000. Sencillo, ¿verdad? Ahí no hay donde perderse. Y así podemos estarlo ocupando para los siguientes años. Podemos ocuparlo, repito, para los siguientes renglones contables, porque se utiliza para todos ellos. Entonces, el método de tendencia también nos da un indicador, ojo, es un indicador. No quiere decir que así vamos a terminar. Hay que hacer las otras evaluaciones que hemos trabajado, la TIR, ¿verdad? El valor presente, la VAN, etcétera, que nos va a dar otros indicadores para poder sacar una conclusión al respecto.
aquí tenemos ya una forma gráfica de poderlo representar y, y poder tener una idea de cómo se va dando el pronóstico. Bien, esto pues sería la clase de este día, ¿verdad? Los métodos o las técnicas más bien que se utilizan en los presupuestos y que pueden utilizarlos ustedes, pueden investigar inclusive más de ellos. Yo los invito a que sean siempre autodidactas. Si algún tema les causó interés, pues lean, busquen. En internet hoy hay para que ustedes busquen, ¿verdad? No en mi época que tenía que ir a la biblioteca para ir a buscar los cuadernos. Y el internet pues era caro, ¿eh? Porque se accesaba a él por medio de impulsos telefónicos, y era más caro. Hoy está a la orden del día. Bien, no sé si hay preguntas. La tarea que tienen, como la otra semana no hay clases, la otra semana es la Semana Científica Cultural y les invito a que participen a todos los eventos que puedan. Las charlas son interesantes porque siempre hay algo nuevo que aprender. En este caso, pues como el tema que me correspondió en mi materia es la que se va a dar el viernes 22, siempre a las 5:30 va a comenzar. Y que es el balance de la economía salvadoreña en tiempos de pandemia. Y ustedes van a prepararme un ensayo y me lo van a mandar. Va a tener una ponderación en lo que es la tercera evaluación. Bien, no sé si hay preguntas. Si no, pues nos vemos dentro de 2 semanas. Espero, perdón, que no les hice mayor cosa porque estuve metido en un problema personal y no terminé de calificar, pero sí espero que en estos 3 días que faltan, o estos días que faltan para que finalice, yo les mande ya el colector de notas y puedan tener ustedes cuál fue la nota que obtuvieron en las segundas evaluaciones. No sé si hay preguntas sobre la temática o comentarios, pues aquí estamos ahorita, si no, pues yo les deseo muy buenas noches, ¿verdad? Que descansen. Mañana es otro día que hay que comenzar con las pilas puestas y repito lo que dije en esta clase, ustedes deben de trabajar al 100% para ustedes. Claro que el resultado va a ser para la empresa y por lo tanto, pues el aprendizaje va a ser para ustedes, aunque el beneficio sea para la empresa en términos económicos. Pero ustedes van a ir aprendiendo y es parte de su currículum. Si no hay más, pues entonces se van despidiendo uno a uno, ¿verdad? Y descansen. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Nick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick.